usted habría señalado que sí, incluso usted estaba a cargo, ¿no?, como jefe de campaña. ¿Nos podría decir cuánto costó la campaña en esa oportunidad de la señora Villarán? Señor Prial. Sí, con cargo a que revise esta información en mis archivos y también a lo que se presentó en la OMPE, pero una buena aproximación, Presidenta, a la pregunta de la congresista Beteta es que esa campaña costó cerca de 400 o 450.000 soles. Eso incluye con seguridad los principales gastos que hicimos en publicidad, es decir, en paneles, que fueron relativamente pocos, y publicidad en radio. No hubo publicidad en televisión, perdón. Congresista. Gracias, Presidenta. ¿Nos podría decir, si usted recuerda, que la señora, bueno, por su intermedio, quien estaba a cargo, contrató los servicios para los paneles al señor Jesús Molina Torres? Señor Prial. En la campaña 2010, congresista, los paneles que utilizamos eran paneles que no tenían el nivel de sofisticación que ahora estoy viendo en las campañas municipales. Eran paneles bastante simples. No recuerdo, yo diría que no, pero de repente estoy cometiendo un error. No he tratado al señor Molina, no lo conozco, no creo que haya estado en la campaña. Lo que puedo afirmar es que los paneles que nosotros hicimos, y le digo porque tengo además claro ese número por razones que nos absorbía mucho tiempo, eran paneles de 500, 700 soles cada uno, y no eran muchos, ¿no? Creo que llegamos a colocar cerca de 40, 50 paneles de ese tipo en los principales puntos de la ciudad, ¿no? Pero no, reitero, Presidenta, a la congresista Beteta, no conozco al señor Molina, no escuché de él, no lo he visto. Congresista Beteta. ¿Nos podría decir usted con cuánto apostó a la campaña de la señora Villarán en ese entonces, que supuestamente aproximadamente gastaron 450.000 soles? ¿Dio algún aporte usted? Señor Priale. Gracias, Presidenta. Sí. Recuerdo haber hecho aportes importantes, importantes para una campaña austera, pero digamos todos los aportes fueron individuales. No recuerdo aportes de empresas en absoluto, fueron aportes con DNI, apellido, y recuerdo además que la gran mayoría eran aportes pues de 3 cifras, muy pocos de 4. En mi caso, y atendiendo a la pregunta de la congresista, con cargo a revisar mis archivos y con el informe de la OMPE, yo diría que estaba entre 60 y 80.000 soles mi aporte personal de Miguel Priale, ¿no? Eso es lo que yo le puedo responder, pero con gusto reviso mis archivos y le doy una cifra mucho más aproximada, que no creo que se aleje de lo que le estoy diciendo ahora, ¿no? Bien. ¿Nos podría decir, cuando ya usted era gerente municipal, tampoco recuerda porque la municipalidad, de lo que sí es cierto es que la municipalidad contrató los servicios de JMT, que en este caso el propietario es Jesús Molina Torres, para la colocación de diversos paneles que hacía la municipalidad, y una de ellas exclusivamente era pues para promocionar justamente las rutas de Lima, ¿no? Entonces, tampoco recuerda que como gerente le haya usted autorizado para que puedan contratar con los servicios de JMT. Señor Priale. No es muy elegante lo que voy a responder, pero sí quisiera expresarlo, Presidenta, a raíz de la pregunta de la doctora Beteta. Las demandas de mucha gente que apoyó en la campaña para que sea contratada en la municipalidad existían.
no voy a decir de que eso me generaba una enorme incomodidad, pero claramente no era algo que yo consideraba correcto personalmente y por lo tanto transmitíamos con cierta regularidad a los gerentes que tomaran sus decisiones de gestión y de contratación de la forma más profesional posible y no en función a gente que haya apoyado de alguna u otra manera en la campaña y por lo tanto que tenía la expectativa de que sea contratada por la municipalidad. Esa indicación la dimos al inicio y durante la época en que estuve como gerente municipal. No recuerdo la verdad que haya sido contratado esta empresa GMT que usted menciona con el señor Molina. Por supuesto no puedo asegurar de que no haya sido contratado porque las gerencias de línea hacen sus propias contrataciones de manera autónoma, pero lo que sí puedo decir es que sí transmitimos, y eso la alcaldesa también lo transmitió, de que las contrataciones fueran de la manera más profesional y no sujeta a favores de campaña, ¿no? Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, pregunto ello porque cuando estuvo la señora Villarán, también ella no recuerda haber gastado nada en su campaña y lo peor que no ha colaborado absolutamente nada para su propia campaña. Y felicito a usted que mira, sin ser el candidato, ha dado casi 60.000 soles, lo cual ni ella misma se creía y por eso no arriesgó ni apostó nada para su campaña. Bien, usted dijo que no apoyó la campaña a la no revocatoria y a la campaña a la reelección, ¿apoyó o no a la señora Villarán? Señor Priale. No, Presidenta, no, congresista. Sí, preguntaba ello porque curiosamente la señora Villarán ha tenido, y usted me imagino que también lo ha visto al igual que todos los ciudadanos, mucha publicidad con paneles, primero en la no revocatoria, segundo paneles para su reelección, obviamente una campaña superior a lo que fue donde usted sí le apoyó del 2010, ¿no? Que en esta oportunidad la no revocatoria aproximadamente más de 1 millón podría haber invertido en lo que son paneles publicitarios y lo propio en la reelección. Y curiosamente todos los paneles han sido colocados por este señor Jesús Molina Torres, que curiosamente no tenía autorización municipal. O sea, contrataban los servicios que no solamente era para la campaña, sino para las mismas actividades propias que fomentaba la municipalidad, contrataban con empresas que no estaban autorizadas, no contaban con licencia. Es así normal que la municipalidad, usted le digo como gerente, cuando va a contratar los servicios, no revisan primero si esa empresa es formal, si esa empresa contribuye con algunos tributos a la municipalidad o simplemente contratan a empresas informales. Señor Priale. No, eso no es normal. Eso no es normal. Y le voy a compartir a la comisión algo que varios de ustedes puedan recordar. Cuando nosotros asumimos la gestión tuvimos un problema de fiscalización que nos generó además un problema político porque la ciudad se llenó de paneles sin ningún control, sin ninguna fiscalización, sin ninguna autorización. Tuvimos ahí una serie de discusiones, incluso a nivel mediático, con las organizaciones políticas, porque la regulación de los paneles, incluyendo estos paneles con luminosidad gigantes, no estaba claramente regulada, con lo cual en realidad el nivel de contaminación visual que afectaba incluso la seguridad vial de la ciudad en épocas electorales era altísimo. De hecho, cuando se inició la campaña del 2011, la indicación a la gerencia de fiscalización fue que se hiciera respetar, para empezar, el centro histórico, pero también las principales vías de la red metropolitana
que tenían este nivel de contaminación, y ahí estamos hablando, pues, para empezar, por ejemplo, del caso de la Javier Prado, de la avenida Salaberry o de la avenida Universitaria, entre otros, donde los paneles se ponían de cualquier manera. La indicación a la gerencia de fiscalización fue que se retirara, incluyendo los paneles de Fuerza Social, dicho sea de paso, que participó en esa campaña, lo cual nos generó un problema político. Lo mismo debió haber pasado en cualquier campaña, y si no se hizo, quienes no lo hicieron tendrán que responder por qué, ¿no? Pero claramente no debió haber pasado eso. Bien, sí, como vuelvo a señalar, no contaba con licencia, sin embargo, fue casi en su gran mayoría los paneles de la no revocatoria, la reelección apoyando a la señora Villarán, colocados justamente por la empresa JMT. Y traigo esta a colación porque la señora Villarán también desconoce haber contratado los servicios. Entonces la interrogante, por ello también vuelvo a pedir, señora presidenta, sería bueno invitar a este señor, si no le ha pagado la señora Villarán, entonces podría haber pagado OAS, podría haber pagado Odebrecht, no sabemos, porque superan los millones de publicidad que le hemos traído la semana, en la presentación que estuvo la señora Villarán, mostré los paneles que había colocado esta empresa, y tenemos una información que me ha llegado al celular que este señor tendría ahorita una investigación por lavado de activos, ¿no? Entonces, aún más aumenta la sospecha respecto a que se habrían contratado a empresas no tan serias, ¿no?, en los trabajos que tenía la municipalidad. Señora presidenta, sería importante que el señor Prialé podría manifestarnos quiénes fueron los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que participaron en las negociaciones para la firma del acta de acuerdo del 20 de mayo del 2011. Señor Prialé. Gracias, presidenta. Una pequeña introducción respecto al tema anterior de la congresista Beteta. Si entiendo bien, estos paneles a los que hace usted referencia, en realidad son paneles de un nivel de sofisticación, ¿no? Esos paneles no los utilizamos en la campaña 2010 con seguridad, no. Los paneles que nosotros utilizamos eran paneles, digamos, con postes de madera, bien colocados, hasta donde siempre indicamos para no generar problemas de riesgo, pero estos paneles luminosidad son carísimos, no los utilizamos, y ahí no le podría dar una respuesta. Los funcionarios que participaron en el acta del mayo de 2011 fueron el señor Diego Ferré y quien suscribe. ¿Podría indicarnos, siendo así, cuántas reuniones sostuvieron con los representantes y asesores del proyecto que se realizaron? Señor Prialé. Presidenta, no tengo una cifra. Le puedo decir, sin ser exacto, pero digamos con una buena aproximación, eran reuniones regulares. Yo diría que entre enero y mayo, que son 5 meses o un poco menos, pueden haber sido, sin exagerar, unas 10 o 15 reuniones en las que yo haya participado, ¿no? Sí, unas 10 o 15 reuniones de trabajo con la gente del AMSAC. ¿Usted recuerda la fecha de inicio de estas conversaciones? La fecha exacta no. Hay 2 etapas. Las conversaciones, donde claramente todavía teníamos la posición inicial de resolver el contrato, fueron en el mes de enero hasta mediados de febrero, diría yo. Digamos, el primer mes y medio, la municipalidad tenía esta posición. Y luego ya sentarnos a conversar para ponernos de acuerdo, es decir, entre mediados de febrero y mediados de mayo,
que son las otras reuniones, ¿no? Entonces, entre enero y mayo son estas 10, 15 reuniones, ¿no? En estos dos momentos, ¿no? La primera donde estábamos claramente bloqueados y la segunda donde se abre el espacio para discutir y tener el acta que tiene usted en sus manos, congresista. Bien, si fuera factible, ¿usted nos podría indicarnos cuándo y en qué circunstancias conoció a los señores André, Gavina, Bianchi y a qué otros funcionarios del AMSA conoce? El señor Bianchi era el gerente del AMSAC, era un joven ingeniero, no sé la verdad cuál es su edad, relativamente joven. Lo conocí en las reuniones en que empezamos a discutir, en la primera etapa donde estábamos, como le digo, bloqueados, estamos hablando de inicios de enero. Antes no hubieron reuniones, las reuniones se dieron cuando estábamos en la gestión, y también con el señor Valfredo de Asís. El señor Valfredo de Asís era el gerente de OAS, ¿no? El gerente de OAS que participó también en las discusiones en estas dos etapas que le menciono hasta la suscripción del acta. No participó en las discusiones, participó en estas reuniones, recuerdo con claridad dos reuniones, el señor César Uceda, ¿no? Al inicio, digamos, de la gestión y cuando se suscribió el acta en mayo. Pero él no participó en las, vamos a decir, en las discusiones. Él simplemente al inicio y al final, pero era de representante de OAS. ¿Nos podría usted indicar si conoció a Jorge Barata y Marcelo Odebrecht antes de ser gerente municipal? Presidenta, no, congresista, no conocí antes de ser gerente municipal ni al señor Barata ni al señor Odebrecht. Al señor Barata, adelantándome quizás a una repregunta suya, lo conocí en una reunión cuando se estaba presentando la iniciativa privada Nuevas Vías de Lima. Fue una reunión, no la recuerdo mucho porque yo creo que fue una reunión muy corta, pero en realidad con quienes nosotros nos reuníamos para los temas de Nuevas Vías de Lima, de la evaluación de la iniciativa privada, con el señor Martorelli de Odebrecht. El señor Barata no participaba. Congresista Beteta, antes de que continúe con su siguiente pregunta, voy a consultar el trámite de la dispensa para tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Continúe, congresista Beteta. Gracias, presidente. ¿Nos podría señalar en esa poca reunión que usted conoció al señor Barata y conversaron, nos podría decir sobre qué temas o en algo en particular? Presidenta, la memoria que tengo registrada es que estábamos con el equipo de Odebrecht, específicamente con el señor Martorelli, hablando del tema de Nuevas Vías de Lima, de la iniciativa privada que se estaba presentando y los ajustes que nosotros considerábamos se debería tener. Fue una visita muy corta. Yo la verdad creo que hasta ni siquiera tuvimos una reunión de trabajo, fue un saludo como quien dice casi de pasada, para saber de que había un interés explícito de la empresa en sacar adelante este proyecto, y luego el señor se retiró, ¿no? Fue muy rápido, la verdad. Congresista Beteta. Sí, también el señor Prialé ha señalado conocer a la señora Cecilia Blume, al señor René Cornejo y Juan Carlos Morón Urbina. ¿Podría quizás decirnos, lo conoció, cuándo y en qué circunstancias a cada uno de ellos? Señor Prialé. Gracias, congresista. Sí, por supuesto.
Empiezo con la doctora Blume. La doctora Blume la conozco profesionalmente porque cuando yo estuve en el Ministerio de Economía como funcionario, especialista de proyectos, era jefe de gabinete. Estamos hablando del año 2005, 2006. Yo estuve en el MEF entre el 2004 y el 2008 y recuerdo, de repente las fechas me equivoco, que la señora Blume era jefe de gabinete del entonces ministro Kuczynski, hoy presidente de la República, en el año 2005-2006. Coincidimos en un par de reuniones donde se estaban hablando de proyectos, pero nada, no hubo una reunión directa con ella, ¿no? Simplemente nos sentábamos en una mesa como muchos funcionarios. Sabía, por supuesto, de su función en el Ministerio de Economía. Luego no la vuelvo a ver hasta la Municipalidad de Lima, donde ella era asesora de OAS y se presenta como tal y participa, hasta donde la memoria me da, en un par de reuniones donde yo estuve y donde en una creo que también estuvo el doctor Ferré. En el caso del ingeniero Cornejo, también lo conozco porque cuando estaba en el MEF, él era director ejecutivo de Proinversión. En algún momento coincidimos con un par de reuniones en el MEF, donde él por reuniones de trabajo asistía. Yo era funcionario del área de inversiones y también me tocó estar una o dos veces en alguna reunión en Proinversión donde lo vi. No lo vuelvo a ver otra vez hasta que era asesor de OAS en una o dos reuniones donde participo directamente. Y luego, con el doctor Cornejo tenemos también un conocimiento profesional cordial. Recuerdo que como ministro de Vivienda también hemos coincidido en reuniones para tratar temas propios de su cartera. Sedapal, recuerdo, era un tema sensible. Sedapal, la municipalidad quería estar en el directorio, en fin, temas con el señor Cornejo que hemos coincidido en reuniones de trabajo. Me preguntó por una tercera persona congresista. Juan Carlos Morón. Sí, perdón. Juan Carlos Morón lo conozco, pero la verdad lo conozco porque sé que es un abogado. Nada más, la verdad no hemos sostenido reuniones de trabajo, no hemos coincidido en reuniones de trabajo. Por alguna razón él no estuvo en las reuniones de discusiones con LAMSAC, no estuvo para nada, nunca lo vimos, no participó en las reuniones, sé quién es, pero no sostuvimos reuniones con el doctor Morón. Siendo estas tres personas que fueron presentados como asesores del LAMSAC OAS, ¿nos podría decir usted qué rol cumplieron estos señores en las negociaciones que dio lugar finalmente al acta, dado a que la ventaja, bueno, de la señora Blume, como también del señor Cornejo, usted ya no era una persona desconocida, sino que ya habían tenido una cierta amistad, sea profesional o amical, porque trabajaron en la misma época en el gobierno de Alejandro Toledo, justamente en estas cuestionadas decisiones que se hicieron con los IRSAS, y usted estaba en el MEF. Entonces, ¿nos podría decir qué rol jugaron estos asesores? Sí, congresista, a través suyo. Y la doctora Blume y el doctor Cornejo eran asesores de la concesionaria. Y ellos, por lo tanto, asistían a la concesionaria para defender las bondades de lo que para ellos era ese contrato. Entonces ese es el rol como asesores de ellos, están con su cliente y por lo tanto mostraban las bondades y las ventajas de mantener la ejecución de ese contrato. Y nosotros los escuchábamos y les dábamos nuestras posiciones. Y perdón, y las amenazas también en el caso de no cumplimiento del contrato, supongo. Irían a ambas cosas, de ida y vuelta, ¿no es cierto? La verdad que las reuniones, presidenta, congresista García Belaunde,
Eran reuniones muy, digamos, muy tranquilas, ¿no? Nunca hubo situaciones en que no se respetaran los buenos modales ni las buenas relaciones. Por supuesto, eso no quitaba la fuerte tensión que había, pero no, amenazas y eso no había. Congresista Beteta. No, yo digo amenazas no, pero García digamos, Belaunde. amenazas no, Presidenta, pero quizás dejando claro que había allí, si no se cumplían las condiciones del contrato, había ahí la posibilidad de recurrir pues a la vía judicial o arbitral, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Sí, eso sí se transmitía con claridad, porque además las cláusulas lo dicen así. Y bueno, irnos al CIADI, Presidenta, era una opción pues que era la que para ellos no querían ir, ¿no? Que es el Centro Internacional de Arbitraje, en el cual nosotros en el límite estábamos dispuestos a hacerlo si es que no nos poníamos de acuerdo sobre estas líneas rojas que les he comentado en la exposición. Bien. Sí, de todas estas reuniones que ustedes tenían con los asesores del AMSAC, OAS directamente, ¿tenía información de cada acuerdo, cada avance la señora Villarán? ¿Ustedes informaban a la señora Villarán? Señor Priale. Sí, Presidenta. Sí, congresista Beteta. Permanentemente yo informaba a la alcaldesa de las discusiones que teníamos. Usted entenderá, por supuesto, que no entraba en detalles técnicos, ni en redacciones, ni en textos, porque todavía eso se hace al final, pero sí con regularidad nosotros informábamos a la alcaldesa de las discusiones que teníamos. ¿Y nos podría comentar cuál era, si bien es cierto, quizás no entraba al debate la parte técnica ni legal la señora Villarán, pero me imagino como titular del pliego sí tenía algún interés en que esto tendría que avanzar? ¿Usted recuerda expresamente cuál era la indicación sobre esos temas de la señora Villarán? Señor Priale. Gracias, Presidente. Quizás involuntariamente tenga alguna omisión de algún tema, pero habían dos que con claridad sí lo puedo decir y compartir con ustedes. La alcaldesa tenía una muy alta preocupación con los afectados. Cualquier arreglo que nosotros tuviéramos en el sentido de preacuerdo o acuerdo de cara a una futura adenda, tenía que tener de todas maneras una corrección en las compensaciones que tenía el actual contrato, que nosotros consideramos pues que eran muy bajas. Por lo tanto, ella siempre mostró una preocupación para que se mejorara sustancialmente las condiciones de compensación de los afectados. Ese es un tema. El otro tema es Río Verde. Río Verde era un proyecto que la alcaldesa, bueno, en realidad no la alcaldesa, nosotros como gestión considerábamos importante, pero por supuesto la alcaldesa le había puesto una muy alta prioridad y siempre era materia de conversación y cómo metemos este cambio y sacamos un proyecto estrictamente de cemento a un proyecto de desarrollo urbano y de recuperación del río y de áreas verdes. Por lo tanto, las preguntas sobre cómo hacemos espacio para que ejecutemos Río Verde era una preocupación también de la alcaldesa. Esos eran los dos principales problemas. Como le digo, de repente estoy emitiendo otros que la alcaldesa puede haber dicho, no lo he escuchado, pero esos son los que yo recuerdo. Congresista Beteta. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, pero sí la señora alcaldesa estaba
informada de todos los avances de las negociaciones que hacía usted con los asesores y funcionarios del AMSAC y OAS. ¿Es así? Señor Priale. Sí, yo suscribiría esa afirmación, Presidenta, porque nosotros, la gerencia municipal, informaba periódicamente a la alcaldesa.